corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, a los que nos ven y nos escuchan como todos los lunes, sean ustedes bienvenidos a su programa Foro Jurídico UAQ. Y recuerden, bueno, les digo que este programa fue previamente grabado para poder estar aquí con ustedes hoy en este día, que es un día inhábil para la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Hola, Margarita. Muy bien, gracias. Muy buen día. Buen día para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por las distintas plataformas a donde llega su programa Foro Jurídico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, Instagram, Internet, 24.1 de televisión abierta, 89.5 de frecuencia universitaria. Y bueno, para no perder tiempo, porque luego estamos en lo mejor de nuestra plática y ya nos hacen señas de que ya se va a terminar, maestro Omar. Ahí tienen los teléfonos en el estudio 4421-9212-93 y 4421-9212-00, extensión 37120, para que si gustan hacer alguna pregunta o algo que ustedes quieran relacionado con el programa, con muchísimo gusto contestamos. Y les decía yo que antes de que el tiempo nos vaya sacando poco a poquito ya del programa, quiero dar la bienvenida a una excelente amiga de este programa, amiga de nosotros personal, compañera de la Facultad de Derecho, que siempre nos hace favor cuando le pedimos de hablar de algún tema en específico, siempre nos dice que sí. La doctora Consuelo Rosillo Garfias, ella es magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenos días, maestro Omar, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Gracias por esta invitación. Gracias a usted, doctora, y como especialista que es y conocedora de este tema, a propósito que acaba hace algunos días de pasar el Día del Criminólogo, que se festeja aquí en México, pues hoy nos trae este tema aquí importante con la doctora Consuelo Rosillo. Hablemos un poquito del criminólogo y de la criminología. Doctora, muy buen día. ¿Cómo está? Muy bien, maestro Omar, ¿cómo está? Gusto en saludarle. ¿Cómo ha estado? El gusto es mío, doctora. Un gusto, como siempre, saludarla. Es una lástima no tenerla aquí directamente en el estudio, pero veo que está en la comodidad de su casa. Así es, su casa también, maestro. Gracias por la invitación. Realmente siempre es un placer platicar con ustedes. Y bueno, hoy en un tema en el que usted más que nada es versado, conoce perfectamente el área. Muchas gracias por considerarme conocedora de este aspecto, pero más que conocedora, soy enamorada de la criminología, yo creo. Me gusta mucho esta materia. Doctora, ciertamente en nuestra facultad, la Facultad de Derecho, usted sabe, alrededor de el 2001, se tomó la decisión de abrir una licenciatura nueva, que en ese momento pues era algo pues verdaderamente extraño en el contexto de las facultades. Claro. Había una oferta educativa limitada a los espacios de conocimiento tradicionales, y en el contexto de la Facultad de Derecho es que se toma la decisión de incursionar con una nueva carrera, Margarita. Así es. La licenciatura en criminología. Y que en ese momento, pues bueno, generó expectativas de todo tipo. ¿Qué es eso? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuáles serán los contenidos? Y viéndolo a la distancia, pues parece ser que fue en su momento una decisión acertada, y evidentemente ha sido también un gran acierto en la medida que muchos de nuestros egresados y egresadas pues se han ido colocando en distintos ámbitos profesionales. Sí, realmente creo que fue una visión futurista. Creo que el momento en el que determinaron por parte de nuestra Facultad de Derecho crear esta licenciatura, realmente, como usted bien lo menciona,
había mucha expectación con respecto a la misma y, ¿por qué no decirlo? También escaso conocimiento de qué era lo que tenía que abarcar. Creo que fue una visión, como menciono, futurista, porque hoy por hoy tenemos espacios en los que se abre esta posibilidad de que los muchachos tengan apertura en el conocimiento y para elegir no solamente las áreas tradicionales de la ciencia, sino incursionar en una ciencia tan importante como lo es la criminología. Y hemos visto que, no obstante que hubo mucha expectación en cuanto al lugar en el que tendrían que trabajar, cómo se verían a futuro, creo que hoy tenemos alumnos muy exitosos, criminólogos, que dan gala y testimonio de lo que ha sido la criminología en nuestro estado. Además, fuimos el segundo estado de la República Correcto. con una licenciatura en la materia. Doctora, en su experiencia de trabajo, la experiencia que usted ha tenido en todos estos contextos jurídicos, ¿cómo ha sido su relación con, no tanto con los y las criminólogas, sino con la criminología? ¿De qué manera la criminología ha enriquecido la percepción, la mirada que usted tiene de los distintos procesos que se generan no solamente en contextos jurídicos, sino más allá de lo jurídico? Fíjese que la verdad para mí la criminología como esta cientificidad del hombre, creo que ha aportado mucho conocimiento. Por ejemplo, en el ejercicio profesional como juez, para mí el estudio criminológico era muy importante. Al momento de emitir una decisión, leer el estudio criminológico previo al dictado de la sentencia, conocer quiénes eran sus padres, si provenía de un hogar funcional o disfuncional, qué fue lo que incluso el propio sentenciado, la propia persona próxima a ser sentenciada, expresar al momento de platicar con el sociólogo o con el psicólogo, o incluso hasta con el propio médico. Cuando se hace esta síntesis criminológica, se desentrañan datos que no necesariamente en el proceso tendrían que haberse dado, que no necesariamente en una declaración dentro de la causa se daban. Y, por ejemplo, el decir, es que a mí me golpeaba mi padre o mi madre cuando yo era niño, yo jamás pude superar esta situación, o fui abandonado, o fui regalado, o fui esto. Esas cosas que no forman parte del proceso, pero que sí nos permiten conocer a la persona en su mismidad, en ese universo de quién es a quien estamos sentenciando. No porque la conducta con eso pueda minorarse la gravedad del hecho, sino más bien entender el contexto en el que se desarrolla la conducta, nos permite una visión macro. Y el científico, para podernos dar estas visiones, en el ámbito, por ejemplo, en el que estamos mencionando como juzgadora, pues es precisamente el criminólogo. O por ejemplo, hoy por hoy, en materia de ejecución de penas, que tienen que tener un plan de trabajo. Bueno, pues, ¿quién puede proporcionar mejor esa visión de la persona que un criminólogo? Que nos diga, miren, bueno, pues esta persona tiene a lo mejor estas habilidades o bien estas deficiencias en cuestión de carácter. Tiene escaso control de impulsos, por lo tanto tal vez no sea tan adecuado que vaya al trabajo en carpintería o en herrería o en esto. Tiene que manejar, procurar bajar esta pues esta efervescencia del carácter que tiene y por lo tanto pues no sería adecuado porque colocaría en situación de riesgo esos planes de trabajo que se diseñan personalmente a nivel interno ya estando al interior de los centros de reinserción social, pues las opiniones científicas del criminólogo son muy importantes. Creo yo que para mí ha sido muy importante, es una ciencia que tiene relación
con infinidad de ciencias, ¿no? Que si nosotros podemos colocar a un criminólogo en una empresa, lo puede realizar adecuadamente, que si queremos colocar a un criminólogo como asesor de un legislador también es muy importante, porque tiene una visión macro del entorno social. Acuérdense que, bueno, recordemos que el criminólogo tiene lo mejor del médico, tiene lo mejor del sociólogo, tiene lo mejor del psicólogo, tiene lo mejor a lo mejor del jurista, porque conoce a profundidad cada una de estas áreas. Por eso el criminólogo debe ser un experto en la lectura, amante de la lectura, porque precisamente de eso enriquece su saber. Margarita. ¿Cómo ve, maestra? No, Margarita. Lo que pasa es que me quedé aquí escuchando a la doctora todo el conocimiento que tiene de la criminología, que es impresionante. Pero, doctora, a mí me parece que en el momento histórico que estamos viviendo aún sigue habiendo un gran desconocimiento de la función del criminólogo, ¿no? Sí, es que normalmente, a lo mejor estos programas hollywoodenses, diría nuestro maestro Durán, que de pronto nos hilan hasta cierto punto la razón en cuanto a que al criminólogo siempre, a lo mejor por el nombre, crimen, lo asociamos siempre con algo delictivo, con algo penal, con algo o crimen, lo relacionamos con actuaciones de sangre, etcétera. Sí, Entonces, correcto. como que eso nos ha nubilado un poco la razón, en el sentido de que prácticamente vemos al criminólogo en escenarios de esa naturaleza. Pero no es así. Creo que estos programas como el de ustedes nos pueden llevar a aclarar esta situación. Una cosa es el criminólogo y otra cosa es el criminalista. Correcto. El criminalista sí está en la escena del crimen. El criminalista sí tiene que recabar todos los datos que se encuentran en un escenario, ¿no? El criminalista obviamente se auxiliará de otras ciencias, pero el criminólogo no es un criminólogo forense. Claro que podríamos buscar una especialidad en criminología forense, pero el criminólogo en sí no es forense, él es un científico y como tal hace trabajo de gabinete. Por lo tanto, le puede decir al legislador, mira, en el entorno social, por ejemplo, hablemos de las colonias en nuestro estado, le puede dar una visión de qué le puede doler a la colonia Milenio 3, ¿no? ¿Qué le puede doler a Casablanca? ¿Qué le puede doler al centro de la ciudad? ¿Por qué? Porque tiene esa visión macro y nos puede señalar el criminólogo qué es lo que podemos hacer en cada uno de estos espacios para prevenir. Porque también nos puede hablar de prevención de violencia. ¿Qué impacto tiene crear determinada norma? Claro. ¿Realmente va a tener el impacto que nosotros queremos para la sociedad? Recordemos que nuestro Código Penal, si no tuviera penas, pues sería solamente un catálogo de malas conductas. Le quitamos las penas y solamente es una definición de malas conductas, ¿no? Entonces, también el Código Penal es preventivo, porque nos está diciendo el Código, si cometes homicidio, te voy a castigar con esto. Si cometes lesiones, te castigo con tal. Entonces, el criminólogo puede decir, el impacto de tu amenaza en una norma no va a surtir el efecto que tú quieres. O el impacto de tu amenaza en la norma sí va a surtir el efecto, ¿no? O también nos puede ayudar a la creación de programas de prevención. Bueno, pues aquí lo que necesitan son espacios recreativos. Aquí lo que necesitan son tiendas, por ejemplo, ¿no? No tienen a dónde acudir y entonces, pues, optan por realizar tales o cuales acciones. Entonces, esa visión desde un entorno social, el criminólogo la tiene, pero la tiene a partir de una ciencia que ha estudiado y además que se ha visto alimentada toda su cientificidad a partir del conocimiento de otras ciencias. Por lo tanto, incluso en una empresa, por ejemplo, si hablaban del Grupo Carso,
quiere saber cómo se encuentran sus trabajadores y qué respuesta van a tener con las sanciones que se les impongan al interior, pues claro que pueden realmente saber si les va a provocar una huelga o les va a provocar una rebelión al interior o les va a provocar cierta paz social, y entonces en vez de sanciones a lo mejor lo que necesita son incentivos. ¿Quién lo puede percibir? Claro. El criminólogo. ¿Sí? Entonces necesitamos ver esa universalidad del actuar del criminólogo, porque él está versado en todas estas áreas del conocimiento. Incluso hoy, por ejemplo, hablamos acerca de criminología académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el reciente movimiento que se presentó en nuestra facultad, a lo mejor un criminólogo no lo pudo prevenir, o hoy por hoy atender, que también pudiera darnos una visión después de haber atendido y con la consulta de otras ciencias, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Y así como en estas circunstancias decimos, bueno, también tenemos un criminólogo clínico, tenemos criminólogos académicos, criminólogos que pudieran ser desde algún punto de vista forenses, pero ya con una especialidad. Hoy por hoy nuestra ciencia es simplemente criminología y puede tener diversas especializaciones como la tiene el derecho. Si tenemos, por ejemplo, una especialización en derecho laboral, ¿por qué no tener una criminología laboral? Claro. ¿No? Y entonces, ¿por qué? Porque puede especializarse en todas esas áreas del conocimiento, ahora atendiendo esos otros rubros, ¿no? Bueno, de hecho, sobre todo para las nuevas generaciones que nos están viendo o escuchando, creo que vale la pena comentar que en sus inicios, en el caso de nuestra facultad y específicamente con el nacimiento de la licenciatura en criminología, en sus inicios la licenciatura pues también fue criticada, también fue sometida a evaluaciones constantes, porque de entrada había, era lo que se decía, una fuerte carga hacia contenidos penitenciarios y jurídicos. A más de 20 años de distancia, como ciertamente lo comenta la doctora Rosillo, pues hoy tenemos en el horizonte una criminología que ha sido lo suficientemente capaz de desarrollar conocimientos, procesos, aplicaciones fuera de esos ámbitos. Ya no solamente es el ámbito penitenciario, ya no solamente son los escenarios jurídicos, hoy estamos en condiciones de hablar de dimensiones preventivas, estamos en condiciones de hablar de diagnósticos e intervenciones institucionales, tenemos la participación de la criminología en el campo de la salud mental, en el campo de lo empresarial, como ciertamente también comentaba la doctora, una criminología, una disciplina dentro del campo de las ciencias sociales que evidentemente ha sido capaz de llevar sus objetos de estudio más allá de lo penitenciario, más allá de lo jurídico, y construir objetos de estudio complejos, como puede ser la violencia, que desafortunadamente la violencia está presente en todos los escenarios, en menor o mayor medida. Y con ese objeto de estudio se pueden hacer muchas cosas. Así es. Pero no es solo eso, ¿no? El trabajar con capital humano para poder capacitar, para poder mejorar procesos de intervención, el trabajar con infancias que hoy tanto lo requieren, los problemas emergentes que estamos viendo en nuestro país, las desigualdades, las grandes desigualdades. Tenemos criminología vinculada a la tecnología, vinculada a estudios de pobreza, vinculada a soberanía alimentaria, a desapariciones forzadas, a derechos humanos, a procesos educativos, en fin. Y qué bueno que pues podamos ser partícipes de ese crecimiento y de esos procesos, en este caso académicos dentro de nuestra universidad, y que esperamos que trasciendan a la universidad. Así es. Doctora, ¿algo más que como
Sí, yo creo que como en psicología, maestro, ya ve que tenemos una psicología laboral, tenemos una psicología clínica, tenemos una psicología educativa. Lo mismo pasa en la criminología. Claro. ¿Por qué no contar con un asesor en nuestras primarias, en nuestras secundarias, en un asesor de índole criminológico, que nos puedan ayudar a medir ese índice de violencia del que usted nos está hablando? Hoy nos hemos vuelto menos tolerantes. Y obviamente en esa escasez de tolerancia que tenemos, pues también nos hemos vuelto obviamente más agresivos. Y podemos medir ese índice de violencia del que usted menciona, pues obviamente en nuestras escuelas, y prevenir el bullying dentro de estas instituciones educativas. Y, ¿por qué no? La criminología nos puede ayudar en todos estos campos. Sí, decimos que la criminología es la ciencia de la generosidad. Así nos decía Marco Tulio, creo, en una definición que hacía de que, sí, Marco Tulio decía, la ciencia de la generosidad. ¿Por qué? Pues porque voltea a ver al ser humano en su mismidad, claro, en todo lo que puede obviamente dar hacia allá, no solamente como una ciencia de atención de algo que resulta. Recordemos que incluso, por ejemplo, al derecho penal le interesa el delito una vez que se comete, pero a la criminología no, a la criminología le interesa mucho antes la conducta del individuo, antes de que se convierta en delictiva. Lo mismo puede pasar en todos los ámbitos que se ha mencionado. Pero por otro lado, también el criminólogo necesita desintoxicarse de esas fuerzas que tiene después de atender. Por ejemplo, si es un criminólogo educativo y está atendiendo todos esos aspectos de violencia que tienen en un entorno, pues habrá que desintoxicar también al criminólogo de esa carga emocional de la que se llena. Entonces, también hay espacios de desintoxicación para el criminólogo en el que él pueda estar lo más libre posible para apreciar las circunstancias con claridad. Por eso también los estudiantes que ingresan a la criminología deberán tener un perfil adecuado para poder ejercer adecuadamente. Claro. Esos perfiles, pues la universidad los tendrá que proporcionar. Y no perder de vista también, doctora, y de eso usted ha escrito cosas, no perder de vista que al igual que en otras disciplinas es necesario siempre trabajar en un marco de ética y de responsabilidad, ¿no? Que es lo que tratamos también de, claro, pues de que permee siempre en nuestras comunidades. Así es, correcto. Doctora, muchísimas gracias por la clase, que estuvo muy interesante. Lástima que el tiempo se nos termina en televisión y en radio, siempre el tiempo vuela, más que si estuviéramos de manera presencial. Te agradecemos mucho el que hayas aceptado la invitación para grabar este programa y esperamos, como siempre, que no sea la última que nos hables de temas tan interesantes como el día de hoy, la criminología. Muchísimas gracias, doctora, por estar siempre pendiente de este... Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctora, me dio mucho gusto participar. Un gusto saludarla, un gusto conversar con usted y ojalá que en próximos tiempos esté por acá directamente en el estudio. Claro que sí, muchas gracias, maestro Omar. Gusto en saludarlos, muy buenos días. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los que nos hacen favor de vernos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta charla muy amena de lo que es la criminología y entender un poquito más, maestro Omar. Tú lo entiendes mucho más que yo, quizá, porque pues fuiste coordinador de la licenciatura en criminología. Yo también soy enamorada de la criminología, como lo decía la doctora Consuelo. Entonces, ojalá que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, maestro. Buena semana. Gracias, Margarita. Hasta pronto. Hasta luego, buenos días. Bye. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.